Durante mucho tiempo existió una especie de regla no escrita en la economía mundial. Si una empresa quería producir barato y exportar al resto del planeta, casi siempre terminaba instalando sus fábricas en el mismo lugar en China. Durante más de 3 décadas el gigante asiático se convirtió en el corazón industrial del mundo. Desde teléfonos y computadoras, hasta ropa, electrodomésticos o maquinaria pesada, una enorme parte de lo que el planeta consume salió de alguna línea de ensamblaje dentro del territorio chino. Sin embargo, en los últimos años esa lógica comenzó a cambiar lentamente. No fue un cambio repentino ni dramático. Fue más bien un proceso gradual, silencioso, pero profundamente transformador. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, los problemas logísticos globales después de la pandemia y el aumento constante de los salarios en algunas regiones asiáticas comenzaron a empujar a muchas empresas a buscar nuevas alternativas para producir. Ese proceso tiene hoy un nombre muy claro dentro de los círculos económicos y geopolíticos: nearshoring. En términos simples, significa trasladar la producción a países más cercanos a los mercados donde se venden los productos. Y dentro de ese fenómeno global han surgido dos países que, aunque están separados por más de 15.000 kilómetros de distancia, comparten un destino económico sorprendentemente parecido en México y Vietnam. Dos economías emergentes que hoy compiten silenciosamente por atraer las fábricas que están saliendo de China. Algunos analistas han empezado a llamar a esta rivalidad el efecto espejo. Cuando uno compara a México y Vietnam aparecen similitudes llamativas. Ambos países tienen salarios relativamente competitivos, una población joven, en edad laboral, y gobiernos que han apostado por integrarse a las cadenas globales de producción. Pero también existen diferencias importantes que podrían definir cuál de los dos se convertirá en el gran ganador de esta nueva carrera industrial del siglo XXI. Para entender esta competencia, primero hay que mirar el contexto global que la originó. En 2018 comenzó una fuerte confrontación comercial entre Estados Unidos y China durante la presidencia de Donald Trump. Washington impuso aranceles a cientos de miles de millones de dólares en productos importados desde China. La idea era reducir el enorme déficit comercial estadounidense y presionar a Beijing para cambiar ciertas prácticas comerciales. China respondió con medidas similares, lo que escaló la tensión económica entre las dos mayores potencias del planeta. Ese conflicto cambió el cálculo estratégico de muchas empresas multinacionales. Durante décadas, fabricar en China había sido una decisión casi automática, pero con los nuevos aranceles, el aumento de los costos laborales y el riesgo de tensiones geopolíticas, muchas corporaciones comenzaron a preguntarse si era prudente concentrar toda su producción en un solo país. A ese factor se sumó otro evento inesperado que terminó de sacudir las cadenas globales de producción: la pandemia de COVID-19. Durante meses, los puertos, las fábricas y las rutas logísticas del mundo se vieron profundamente alteradas. Empresas que dependían completamente de una sola región para fabricar sus productos descubrieron que esa dependencia podía convertirse en un enorme problema cuando ocurría una crisis global. El resultado fue una reconfiguración gradual de las cadenas industriales. Muchas empresas comenzaron a adoptar una estrategia conocida como China más uno: mantener operaciones en China, pero al mismo tiempo abrir fábricas en otros países para reducir riesgos. Y en ese proceso comenzaron a destacar dos destinos principales: México en América del Norte y Vietnam en el sudeste asiático. En el caso de México, la ventaja principal es evidente: su ubicación geográfica. México comparte una frontera terrestre de más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, la economía más grande del mundo y uno de los mercados de consumo más importantes del planeta. Gracias al Tratado Comercial TMC, muchos productos fabricados en México pueden entrar al mercado estadounidense con aranceles muy bajos o incluso sin aranceles. Eso significa que una empresa puede producir autopartes, dispositivos electrónicos o maquinaria industrial en el norte de México y enviarlas por carretera o ferrocarril a Estados Unidos en cuestión de horas. En la economía moderna, donde la velocidad de entrega y la eficiencia logística son fundamentales, esa proximidad representa una ventaja estratégica enorme. Ahora comparemos esa situación con Vietnam. El país asiático no tiene frontera con Estados Unidos ni acceso terrestre directo al mercado norteamericano. Sin embargo, posee otra ventaja que también resulta extremadamente atractiva para las empresas globales: costos laborales muy bajos. El salario promedio de un trabajador manufacturero en Vietnam suele ser considerablemente inferior al de muchos centros industriales de América del Norte, mientras que en algunas regiones industriales mexicanas, el ingreso mensual de un trabajador puede ubicarse en varios cientos de dólares. En Vietnam ese costo suele ser bastante menor. Para industrias intensivas en mano de obra, como textiles, electrónica básica o ensamblaje de productos, esa diferencia puede resultar decisiva. Además, Vietnam ha firmado acuerdos comerciales con varias economías importantes del mundo. Uno de ellos es el Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, un tratado que conecta a varias economías del Pacífico
y facilita el comercio entre ellas. El país asiático también mantiene acuerdos con la Unión Europea y con diferentes socios dentro de Asia. Esto significa que una empresa que produce en Vietnam puede exportar sus productos a múltiples mercados con tarifas reducidas, lo que amplía enormemente sus oportunidades comerciales. Por esa razón, varias empresas tecnológicas globales han comenzado a trasladar parte de su producción hacia el territorio vietnamita. Gigantes de la electrónica han instalado plantas para fabricar teléfonos inteligentes, computadoras y componentes electrónicos destinados a mercados internacionales, pero México posee una ventaja estructural que Vietnam difícilmente puede replicar: la cercanía física con Estados Unidos. En 2023, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China en volumen total de comercio. El intercambio entre ambos países supera los $800 mil millones anuales. Esa cifra refleja algo muy importante. México no solo exporta productos terminados, también forma parte de un complejo sistema de producción compartida entre América del Norte. En la industria automotriz, por ejemplo, un vehículo puede cruzar la frontera varias veces durante su proceso de fabricación. Algunas autopartes se producen en México, otras en Estados Unidos y otras en Canadá. Este sistema de producción regional hace que muchas empresas prefieran instalar sus plantas en territorio mexicano para mantener sus cadenas logísticas lo más cortas posible. Otro elemento clave en esta comparación es la infraestructura industrial. México lleva décadas desarrollando parques industriales, corredores logísticos y centros manufactureros orientados a la exportación. Desde la firma del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los años 90, el país comenzó a consolidarse como una plataforma manufacturera para abastecer al mercado estadounidense. Ciudades como Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, Saltillo o Querétaro se han convertido en centros industriales altamente especializados donde operan empresas automotrices, aeroespaciales, electrónicas y de dispositivos médicos. Esa experiencia acumulada durante décadas le da a México una base industrial sólida que resulta muy atractiva para nuevas inversiones. Vietnam, por su parte, ha experimentado un crecimiento industrial más reciente, pero extraordinariamente rápido. En apenas 2 décadas, el país pasó de ser una economía predominantemente agrícola a convertirse en uno de los centros de manufactura electrónica más dinámicos del sudeste asiático. El gobierno vietnamita ha impulsado una estrategia agresiva para atraer inversión extranjera directa mediante incentivos fiscales, zonas económicas especiales y desarrollo acelerado de infraestructura industrial. Esa política ha permitido que Vietnam se convierta en un actor cada vez más relevante dentro de las cadenas globales de producción tecnológica. Sin embargo, existe otro factor que podría inclinar la balanza entre ambos países en los próximos años: la geopolítica. En los últimos tiempos, Estados Unidos ha comenzado a replantear su relación económica con China por motivos estratégicos y de seguridad nacional. Washington busca reducir su dependencia industrial de Asia en sectores críticos como semiconductores, tecnología avanzada y componentes estratégicos para la defensa y la infraestructura digital. Dentro de ese contexto, México aparece como un socio natural, no solo por su cercanía geográfica, sino también por su profunda integración económica con América del Norte. Para muchas empresas estadounidenses, producir en México significa reducir riesgos geopolíticos y mantener sus cadenas de suministro dentro de una región relativamente estable. A pesar de ello, Vietnam continúa ganando terreno como centro manufacturero global. Su estabilidad política, su crecimiento económico sostenido y su apertura comercial lo han convertido en uno de los destinos favoritos para la inversión extranjera en Asia. Durante varios años, el país ha registrado tasas de crecimiento económico superiores al 6% anual, algo que pocas economías emergentes han logrado mantener de forma consistente. Esta dinámica ha permitido que Vietnam mejore su infraestructura, amplíe su capacidad industrial y fortalezca su posición dentro de las cadenas globales de producción. Entonces surge la pregunta central de esta historia económica contemporánea: ¿quién ganará esta carrera industrial silenciosa entre México y Vietnam? México tiene la ventaja de la proximidad con Estados Unidos, el acceso directo al mercado norteamericano y una base manufacturera consolidada durante décadas. Vietnam tiene costos laborales más bajos, acceso a múltiples acuerdos comerciales y un crecimiento industrial extremadamente dinámico. Ambos países están capturando inversiones que antes se dirigían casi exclusivamente a China, y en ese proceso están ayudando a redefinir el mapa industrial del mundo. Lo interesante es que esta rivalidad no se libra con ejércitos ni con discursos políticos. Se libra en decisiones corporativas, en contratos de inversión y en la construcción de nuevas fábricas. Cada vez que una empresa global decide dónde instalar su próxima planta de producción, está tomando una decisión que influye en el equilibrio económico del planeta. Porque en la economía del siglo XXI, el poder no se mide únicamente en términos militares o territoriales, también se mide en la capacidad de atraer inversión, construir industrias y convertirse en el lugar
donde se fabrican los productos que el mundo consume. Y hoy, dentro de esa silenciosa competencia global por las fábricas del futuro, México y Vietnam parecen mirarse como en un espejo. Dos economías emergentes ubicadas en extremos opuestos del planeta, pero conectadas por la misma ambición, convertirse en el próximo gran centro industrial del mundo.